Hoy día vamos a hablar de las técnicas de integración, que de partida, como su mismo nombre lo indica, nos van a suponer una, una intencionalidad por parte de nosotros de integrar aspectos rechazados de la personalidad, simbolizados a través de las proyecciones, rescatados a través de los símbolos oníricos, eh, deflectado en alguna situación que no nos queremos hacer responsables, etcétera, ¿sí? Entonces, la, la integración de dos aspectos de nuestra personalidad que aparentemente son opuestos es una de las artes que más desplegamos en la terapia Gestalt. Em, Aquí va a salir mucho la noción de si, que un debate, ¿sí? Que se los planteo, si es que nosotros tenemos una esencia o no, ¿sí? Porque si hablamos de integración, podríamos pensar como rápidamente en que entonces lo que tenemos que hacer nosotros es volver a nuestra esencia, a nuestra unidad, ¿te fijas? Y es un debate, porque no sé si habrá una sola visión respecto de si hay una esencia o no en las personas en terapia Gestalt y si hay una polaridad única o varias polaridades que constituyen la personalidad del paciente, ¿sí? Y ahí hay varias propuestas de autores. Entonces, lo que vamos a entender en principio es que la integración son de partes de la personalidad del individuo, ¿ya? Nuestra conciencia en algunas oportunidades se reconoce entonces en uno de ellos y se desconoce en el otro. Acuérdense siempre, y aquí es necesario retomar la idea de neurosis en Gestalt, que es muy parecida a la idea de self y falso self en la terapia rogeriana, etcétera. Sí, es más bien una línea humanista que compartimos nosotros en la desarrollo de la neurosis, que es básicamente la respuesta del infante frente a los cuidadores de ser amado, ¿cierto? En esa respuesta, en ese interrogante, en esa tensión que se genera entre el ser querido, que es una pregunta evidente, con los cuidadores, uno va a tender a desechar algunas partes de nuestra personalidad porque se entiende que nosotros en inicio y en principio, y aquí sí que nos tomamos parte en esto, somos pura potencia, casi como Aristóteles, o sea, somos una semilla que genera el árbol completo, ¿ya? Y por eso es que en la terapia humanista se habla de la potencialidad, ¿cierto? Que recuperamos la potencialidad de las personas. Entonces, en inicio estaba la semilla que va a desarrollar la potencia del árbol completo. Lo que pasa es que cuando niño, infante, vamos respondiendo, no verbalmente, digamos, ¿cierto? Pero nos respondemos existencialmente esta pregunta de cómo nos aman, vamos desechando parte y las vamos dejando de lado, debajo de la alfombra, en nuestro inconsciente, porque no son las partes que son validadas por los cuidadores primarios, ¿sí? Entonces necesito ser condescendiente o necesito ser agresivo, o necesito ser tal o cual. Y ahí se van generando las primeras polaridades. Esto lo vamos a retomar cuando trabajemos polaridades. Entonces, por eso es que les decía, la pregunta va a ser, bueno, ¿va a haber una polaridad estructurante o van a haber muchas polaridades? Ahí tenemos dos versiones de acercamientos teóricos. La cosa es que generamos una escisión o una división de nuestra personalidad, ¿ya? Y la terapia de integración, la terapia, las técnicas que generamos, precisamente van a buscar rescatar aquellos pedazos que quedaron debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque el contexto ya no es el mismo, porque somos adultos, porque necesitamos un autoapoyo, porque podemos tomar conciencia de nosotros, porque en el aquí y en el ahora ya no es necesario dar cuenta a las figuras paternas, porque hemos hecho el proceso de individuación, etcétera. ¿Sí? En otra entonces puede verse en ambos polos sin encontrar la complementariedad o la alternancia que le permite rescatar la riqueza de ambas polaridades. ¿Sí? Em,
A ver, aquí lo que se está refiriendo es que ambos polos van a tener características positivas para la persona. Lo que pasa es que cuando uno toma una posición de un puro polo, ¿sí? Uno dice que eso es egosintónico para el paciente. Y lo egodistónico sería aquello que rechaza a la persona. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en la integración, lo primero que hay que tomar en conciencia es que le tenemos que encontrar lo positivo a la parte rechazada, porque si no, no va a querer él sí mismo encontrarlo. Entonces, en la medida en que eh, se rescate la riqueza de ambas posibilidades, tal cual como dice ahí, ahí sí se puede hacer una integración, que sería el camino medio del Tao, ¿ya? Ahora, va a haber momentos en que nuestro contexto y contacto con el campo nos van a hacer desplegar mejor porque sirve la parte negada, pero que ahora está integrada, ¿cierto? Porque le rescatamos las posibilidades. Puede ser que en otros contextos sirva mejor lo que antes era egosintónico, o puede ser que en otros contextos nos sirva lo que hemos encontrado en la integración de ambas polaridades. Entonces, mínimamente nuestra existencia se ve enriquecida, si ustedes se dan cuenta, en tres posibilidades de existir, ¿sí? Mínimamente. Y ahí uno tiene un bagaje muy amplio y unos grises entre medio de estos polos y este medio, pero al menos tenemos tres. Y antes era una, porque lo demás estaba negado o no estaba integrado, por lo tanto no había. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, a medida que integramos nuestros aspectos, ¿cierto? Vamos sanándonos, acercándonos a la posibilidad de integrarnos con el entorno, en este contacto con el campo. Nuestra conciencia se expande en cada integración, vemos un aspecto mayor y podemos descubrir el sistema que contiene a los dos subsistemas que se creían desvinculados. Camino del Tao, dos polos, ¿cierto? Se forma una triada. Entonces, como nos señala el doctor Norberto Ledi, el conflicto humano sucede entre dos partes de un mismo sistema que ignoran que pertenecen a dicho sistema y pugnan por imponerse entre sí. ¿Sí? Em, Esto Peirce lo habla, por ejemplo, que Marco lo dice siempre, del perro de arriba y el perro de abajo. Ya, esa polaridad, muchos gestaltistas al inicio pensaban que era la polaridad que siempre había que trabajar con la gente, porque la mencionó Peirce. Pero esa polaridad es una de muchas expresiones de polaridad que hay que integrar. ¿Sí? Porque lo central es mencionar el cómo se genera la polarización y cómo se necesita la integración y cuál es el beneficio de la integración. Después, fenomenológicamente, vemos qué se integra. ¿Sí? Ahora, eh, daría un paso más ahí, porque si bien ahora vamos a hacer una técnica que es de roca y agua, por ejemplo, y vamos a hacer dialogar dos símbolos opuestos, yo en terapia no trabajo con categorías preestablecidas de símbolo opuesto. La indago con los pacientes. De hecho, les pongo nombre y les pido que los pacientes le pongan nombre. Y esto lo vamos a ver muy bien en silla vacía. Muchas veces el ponerle nombre a una polaridad negada parte como, como una denostación al otro lado. El rabioso, el iracundo, el, la víctima, la X. O sea, la primera denominación desde la egosintonía hacia el lado negado es denostativa. Y ustedes se van a dar cuenta que la parte egosintónica controla muy bien a la parte negada, porque la hace pebre, genera un monstruo. Entonces, el miedo es, si sale la parte negada, me transformo en un monstruo. ¿Sí? Y de repente, en el proceso de integración, nos vamos a ir dando cuenta
que ese nombre que le ponía este lado egosintónico, en realidad el otro no le calza tanto, porque empieza a aparecer el lado positivo de ser así y se pone otro nombre, ¿cierto? Entonces, no, ahí no establecemos perro de arriba, perro de abajo como una categoría preexistente. La persona fenomenológicamente le va encontrando sentido a sus formas de ser. ¿Sí? Les va a ser más claro cuando trabajemos ahora vivencialmente. Entonces, es descubrir los vínculos que interconectan a las partes en el sistema, es reconsiderar la funcionalidad de ciertas partes ignoradas, o sea, descubrir su utilidad, para qué sirve, cambiémosle el nombre, es valorar o connotar positivamente aquello que no conocemos en su función y por lo tanto lo dejamos de aprovechar o lo desechamos en nuestro repertorio de recursos. Ego sintónico, ego distónico, posibilidad de integración. Al principio, lo ego sintónico, lo que está de acuerdo con nosotros mismos, rechaza a lo ego distónico y después vamos encontrando que eso tiene una funcionalidad. Ese es el camino de la integración. Se renombran las partes, se resignifican las partes, se contextualizan de otra forma, le ponemos un nombre positivo, ¿cierto? Por eso es que cualquiera de nuestras características entonces puede ser sumamente rechazada hasta que es descubierta en su verdadera función y utilidad para el organismo. Em, Cuando veamos trastornos, por ejemplo, de personalidad, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no hay polaridad. ¿Sí? Aquí estamos hablando de desarrollo neurótico. O la polaridad está tan, 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 tan lejana que no es posible traerla. ¿Sí? Entonces hay que ofrecerle de alguna manera alternativas de apoyo de símbolos polares un poco más cercanos. Por ejemplo, en un trabajo de sueño con una persona borderline, ella se asimiló egosintónicamente con el símbolo de un tatuaje de una pasiflora, de una flor, ¿ya? Y en su mismo sueño, ella, el contenido que elige fue el sol y hizo crisis porque la pasiflora con con el sol no encontraban punto de unión, porque ella se centró en la lejanía, en lo inaccesible, y se centró en el hecho de que una destruía a la otra. Si se acerca la flor a, a un sol, se destruye, no hay nada. Entonces, ese tipo de diálogos de integración son propiamente borderline y el trabajo de otro en el fondo. Podría ser eh, flor agua, y tú le ofreces una alternativa distinta, flor tierra, algún contenido de su mismo sueño que sea un poquito más próximo porque tú te diste cuenta que en ese no había posibilidad de encuentro, de integración. ¿Ya? Ahora, lo llevo aún más allá. Nosotros como humanistas tenemos fe en la integración, pero un psicoanalista te diría, no tiene fe en la integración. O sea, tiene una fe, pero es mucho más pesimista que nosotros. Porque te va a decir, mira, está bien, ustedes son buenitos, crean lo que quieran, pero el hombre siempre va a estar en conflicto, po. Siempre. O sea, el conflicto es absolutamente constitutivo de la condición humana. Entonces ustedes vayan buscando sus integraciones, pero nosotros vamos a dejarle a ustedes la labor chamánica, nosotros vamos a trabajar en el conflicto y vamos a trabajar desde ahí. Y nosotros le vamos a decir a los, a la psicoterapia transpersonal, le vamos a decir, mira, y ustedes que están queriendo trascender el ego, cuando con suerte han integrado su ego. O sea, que esa cosa de andar queriendo budeizarse, nirvanizarse, si ni siquiera han integrado las partes rechazadas de su personalidad.
¿Te fijas o no? Entonces, y un cognitivo conductual te va a decir, ¿qué están hablando? A mí lo que me importa es lo que funciona en la conducta. ¿Sí? Entonces, claro, para teoría hay relato. Ahora, el relato de la integración es algo que nosotros apostamos. Es importante que lo tengamos claro. Hay otras teorías que no apuestan a la integración y hay otras teorías que quieren trascender la integración. En el fondo, nosotros somos una terapia del ego, eso es lo que quiero decir. Nosotros lo que buscamos es la integración de la persona. No buscamos trascender la persona. ¿Se fijan? Porque para eso uno estudia transpersonal. ¿Sí? ¿Se lo habían preguntado alguna vez o no? ¿Lo habían pensado? ¿No? Está bien, pues, lo que pasa es que cuando uno aprende algo es bueno hacerlo dialogar con otras tradiciones, porque si no uno piensa que primero está como estudiando la última chupada del mate, como se dice aquí en Chile, como lo mejor de lo mejor, y no, hay distintas versiones de cómo concebimos al ser humano, ¿ya? Nosotros buscamos la integración, ¿sí? Ya, vamos entonces a trabajar mano a la obra, porque la verdad es que esto se aprende, sí o sí se aprende en la cancha. Para efectos de grabación, vamos a dejar la grabación hasta acá para que podamos luego que la persona vivencie corporalmente el símbolo. Y eso es importante. Dense tiempo antes de describir las cualidades, que la persona le asigne cualidades, a que la persona vivencie corporalmente el símbolo, que lo pueda experimentar en su cuerpo, que pueda respirarlo tal cual como lo está respirando en ese símbolo y que pueda ubicar su cuerpo en una escultura o en una posición corporal que refleje ese símbolo. ¿Ya? Luego de eso, tú lo que haces es que esa persona imaginariamente le revista el contexto, dónde está, que se imagine el lugar donde está, ¿sí? Ahí recién tú le preguntas cómo es ser para ti una piedra, cómo es ser para ti una roca, qué significa, cómo es existir en ese mundo en el que estás. Acuérdese que son preguntas proyectivas en un inicio, porque ustedes están trabajando desde la proyección, al inicio. Sí. Cómo sería esa roca en ese momento, cómo eres tú como roca, pero ya eso es una proyección, ¿te fijas? Entonces, luego de eso, que la persona reconozca esas características, que surja la escucha, que se imagine el otro lado, que lo vea en el lugar donde está, ¿ya? Una vez que lo ve, se cambia, le pides que se cambie. Vuelve a cerrar exactamente lo mismo. Cuerpo, respiración, escultura, bien energetizado eso, y cualidades, cómo es para ti existir, cómo sería, y escucha fenomenológica. ¿Ya? Como es un primer ejercicio, lo dejamos ahí, porque la idea es que esas, que sea solamente un reconocimiento de cualidades, tal cual como el darse cuenta hoy día de los compañeros que lo tuvieron. No indagamos más allá. Entonces, ¿cómo lo cerramos? Con que la persona se sienta al centro, ponga sus manos en los dos lados, esto es importante, y que se imagine que las cualidades van integrándose por sus brazos y este es un detalle no menor, que acuérdense que aquí estamos hablando de hemisferio izquierdo y derecho. ¿Cierto? Sensorialmente, como entrada sensorial. Entonces, en la izquierda, el pedazo derecho del cerebro, la derecha, el pedazo izquierdo del cerebro, están cruzados los lados, ¿sabían? Entonces, es súper importante que su imaginación, la persona cruce sensorialmente los símbolos al interior de su cuerpo. Esto lo vamos a ver cuando hagamos técnicas que después la programación neurolingüística las toma, porque Peirce, o sea, se me fue el nombre, pero la persona que... Ah, ya filo, se me fue. Pero el que hace la programación neurolingüística, el libro Estructura de la magia uno y 2, ¿sí? Toma a Peirce, toma a Rogers y toma a otros terapeutas y construye la estructura de la magia uno y 2. Entonces, todos léanse la estructura de la magia uno y 2
Se los voy a mandar por el chat porque aunque no sea propiamente Gestalt, es súper práctico, ¿sí? Súper práctico. Entonces, después cierran, cruzan, cruzan ustedes cuando trabajen MDR, si en algún momento van a trabajar MDR, que es una técnica corporal para integración de trauma a través de los ojos, se van a dar cuenta que lo que les estoy hablando tiene un correlato neurocientífico tremendo. Cruzan las manos y pueden optar a algo que se me ocurrió en ese momento, que no está mal, yo creo que es interesante, que es que la persona pueda verbalizar en primera persona las cualidades que verbalizó siendo roca y siendo piedra. Y con eso concluyen. Después abren los ojos y de qué te das cuenta. ¿Ya? Ese sería como el camino, ¿cierto? De lo que hicimos hoy día, más sistematizado en pasos, para que nos quede más claro. ¿Sí?